Hola X, soy nuevo en esto y bueno, pensé que podrían apreciar esta experiencia que tuve de niño. Ser yo, tener 3. Por aquel entonces mi familia se mudó a la casa de mis abuelos cerca del aeropuerto internacional de Dallas. La razón, mi papá había perdido su trabajo y necesitábamos algo de tiempo para recuperarnos. Me encantaba la casa de los abuelos, pero nunca, repito nunca, había pasado más de 1 o 2 semanas seguidas allí. Por suerte la casa de los abuelos era enorme y todos teníamos nuestra propia habitación. A mí me tocó la habitación de arriba del garaje. Era extraño, pero desde ese ángulo podía ver que la casa de los abuelos era la única del bloque que tenía lagartijas. Por no hablar de cientos, viviendo en su porche desde ese ángulo. Solía mirarlas hasta quedarme dormido creyendo que sería un momento divertido en casa de los abuelos. Pero una vez me desperté a la mitad de la noche porque oí un pequeño ruido de pitidos. Rápidamente me levanté, y al ver las sombras que se proyectaban en mi pared miré hacia la luz nocturna, y vi a un diminuto y arrugado duende púrpura vestido solo con harapos, y con unos enormes ojos blancos y amarillos como bombillas alrededor de mi lámpara de noche bailando una especie de danza moviendo los brazos. Cool.jpg. Hola, le dije, y como si eso lo hubiera sorprendido dejó de bailar y se giró lentamente para mirarme. Como todo niño de 3 verlo no me asustó sino más bien me incitó a bailar con él, pero con una voz muy aguda pero asertiva me dijo algo así como: no, quédate en tu cama. Ok, ¿cómo te llamas?, le dije, a lo que él me respondió que Abeskin. ¿Abeskin?, le pregunté. Así es, ¿tú cómo te llamas? Yo, Anun. En ese momento se puso a aplaudir y a saltar de una manera que aterraría a cualquier persona, pero a mi yo de 3 esto solo lo hizo reír y aplaudir con él. Obviamente dejé de hacerlo cuando él también lo hizo. Nos miramos por unos segundos, y entonces me dijo: Anon, sí, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál? ¿Dónde está la carne de un camello? ¿What the fuck? Confundido empecé a pensar en los camellos y en lo que destacaba de ellos y le respondí que en sus jorobas. Él se rió un poco y luego me dijo: no, tonto Anon, ahí solo tienen grasa. Su carne está en sus patas, en esas grandes y carnosas patas traseras que sostienen sus jorobas. El pequeño duende se rió de mí como si fuera el cómico del siglo y yo me uní a él porque era un niño. Y cuando dejamos de reír me preguntó: ¿conoces a Lindsay? El nombre de mi madre que se cambió por razones obvias. Sí, Abeskin, es mi mamá y está dormida, le dije mientras le señalaba su habitación. ¿Sabes, Anon? Yo solía cuidar de tu mamá, me dijo mientras me daba una risa como un trino al final. De repente el viento hizo que se abrieran las cortinas de mi ventana, lo cual era extraño porque A, ya deberían estar abiertas, y B, la propia ventana estaba cerrada. Abeskin las miró y su expresión facial cambió de vertiginosa y divertida a una preocupación por 2. Fue entonces cuando empezó a hablarme en el lenguaje del Dr. Seuss. Esa es la mejor manera de describirlo, sobre cómo tenía que irse ahora y que le hubiera gustado poder quedarse a hablar más conmigo, todo rimando. Se subió al alféizar de mi ventana y manteniendo el contacto visual con sus enormes ojos brillantes me hizo otra pregunta. ¿Has visto alguna vez 2 gotas de agua tocarse? Y eso es lo que pareció cuando su pie tocó mi ventana como si el agua se uniera a sí misma. Él siguió retrocediendo hasta que se fundió con mi ventana y el viento se detuvo. Me quedé mirando las imágenes posteriores de sus ojos antes de que desaparecieran durante solo unos segundos, mientras pasaba de la noche más oscura a la madrugada en el espacio de ese tiempo. Golpeado por una ola de cansancio, mi mamá entró y me dijo: hora de desayunar.mp3, a lo que exhausto como la mierda le dije: estoy cansado, mamá. Claro que le conté luego de Abeskin y de que era como mi monstruo de Monster Inc., película de la cual estaba obsesionado. Pero como ya imaginarán, lo descartamos como nada más que el sueño vívido de un niño con una imaginación muy hiperactiva. Avance rápido. Ser yo. Tener 8. El mayor de ahora 5 hijos. Nos encontrábamos de visita en la casa de los abuelos. No había pensado en Abeskin durante al menos 5 años, cuando nos sentamos alrededor de la mesa para el desayuno familiar y notamos que algo faltaba. No era algo sino alguien. Mi hermana Bailey de 3 años no estaba ahí, presumiblemente porque aún dormía. Normalmente se despertaba con mi otra hermana de 5 años con quien solía compartir habitación,
pero ya que había estado teniendo pesadillas esa noche había dormido con mis padres. Mamá subió a despertarla, y cuando salió de la habitación se mostró ante nosotros pálida como el polvo de una pared de yeso. Todos nos quedamos mirándola en silencio. ¿Está bien, Bailey?, le preguntó papá. Ella claro sintió con la cabeza. Está bien, pero está demasiado cansada como para bajar a desayunar porque estuvo despierta toda la noche jugando con el pequeño hombre bailarín. Mientras mamá decía eso, hizo contacto visual directo conmigo desde lo alto de las escaleras y... mierda. Podríamos decir que yo también me puse pálido tras escucharla decir eso. Todos mis recuerdos volvieron a mí esa mañana, y durante el resto del día y de nuestro viaje evité esa habitación.